La paz de nuestro Dios sea con todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos de este hermoso grupo. Es un placer volver a saludarles y poder en este día que el Señor nos obsequia, compartir con ustedes una enseñanza hermosa, de mucha exhortación y de mucha confrontación para nuestras vidas, pero sobre todo de una sensibilidad especial, pues son acontecimientos previos en la vida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, previos a su crucifixión. Nuestro eslogan de este mes que estaremos analizando se titula Preparando mi corazón para el gran memorial de la Cena del Señor, que en su subtítulo vemos que dice así: Eventos e instrucciones finales de Jesús. Y en su primera parte, mis hermanos, el tema que hoy habremos de analizar y de escuchar con dirección del Espíritu Santo para nuestras vidas es Jesús en Betania. Nuestra base bíblica se encuentra en Juan 12, del 1 al 11. Y nuestro objetivo, como ya sabemos de nuestro tema a analizar, es iniciar un estudio bastante profundo de los acontecimientos y enseñanzas de Jesús en los 6 días antes de su muerte. Y antes, mis hermanos, de iniciar con esta bella reflexión, les invito a que hagamos una oración. Bendito Dios que estás en el cielo, Padre poderoso y buen Dios, te agradecemos infinitamente, Señor, esa misericordia y ese amor, esa gracia infinita que tú has derramado, Señor, en cada uno de los que han creído en tu nombre. Gracias, Padre bueno, yo te pido, Señor, que toques corazones, que abras entendimientos, Padre, para poder, Señor, ser sensibles a esta enseñanza. Pero sobre todo, Padre, que quede guardada en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que se vuelva una acción, una gratitud constante, Señor, y un análisis y exhortación profundo en cada uno de nuestra vida. Padre bueno, te pedimos, Señor, dirección, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien hable, quien ministre, quien permita que fluyan las palabras para poder, Señor, compartir esta enseñanza con cada uno de mis hermanos. Gracias te doy por ese don, por ese privilegio que tú me permites, Señor. Gracias, Padre bueno, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, iniciaremos con una pequeña reseña de los acontecimientos, algunas estadísticas que nos marcan también nuestro objetivo. Y dice, el apóstol Juan nos da un marcador de tiempo diciéndonos que esta era la última semana antes de la muerte y el entierro de Jesús. Casi la mitad del Evangelio de Juan se centra en esta última semana. A diferencia de Mateo, que utilizó más del 33% de su Evangelio para cubrir esa semana, y Marcos casi el 40%. Lucas alrededor del 25%. A menos de una semana antes de su crucifixión, Jesús lo situamos, él asistió a una cena allá en Betania. Y eso lo podemos ver en Juan 12, del 1 al 3. Y quiero comentarles algo importante, mis hermanos, algo que a mí me llamó mucho la atención. Y dice que el capítulo 12 está muy relacionado con el capítulo anterior, o sea, con el 11, por las referencias a la muerte y resurrección de Lázaro y los efectos que ésta tuvo entre los simpatizantes y los enemigos de Jesús. Es importante que señalemos que con esto
Con este acontecimiento, Jesús cierra su ministerio en público y a partir del siguiente capítulo, el Señor llevará a cabo un ministerio totalmente privado con sus discípulos e inmediatamente después de esto, la cruz. Pero volvamos a Betania y situémonos en ese momento. Mientras los líderes religiosos en Jerusalén preparaban su complot para matar a Jesús, como lo vemos en Juan 11, 53 y 57, en Betania había 3 hermanos, amigos de Jesús, muy queridos, Lázaro, Marta y María. Ellos le prepararon una cena con el fin de honrarle por el milagro con el que los había bendecido. Sin duda, el Señor encontraba allí un ambiente de amor y simpatía que llenaba su corazón de alegría. En ese momento, ya solo quedaban 6 días para la Pascua, la fecha en que el Señor sería sacrificado como el Cordero Pascual. Y por supuesto, este hecho estaba muy presente en su mente y corazón. Y esto le hacía empañar un poco esa alegría, tal vez, que él sentía de estar con sus amigos. Recordemos, hermanos, que al terminar el capítulo anterior, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le aprendieran. Y eso está en Juan 11, 57. Pero como era lógico, sus amigos no tenían ninguna intención de denunciarlo, sino que hicieron una cena en su honor. En esas circunstancias, y ese grado de identificación de ellos con el Señor traería consecuencias también para ellos más adelante. Volvamos a la cena. Es curioso ver cómo en estos pocos versículos están representados distintos aspectos del culto a Dios. La presencia del Señor, los creyentes resucitados con Cristo, la comunión, el testimonio y el servicio, pero sobre todo la adoración. Y eso los vamos a ver poco a poco cada uno. En primer lugar, notamos la presencia del Señor presidiendo aquella cena. Al fin y al cabo, la habían organizado en su honor y para tener comunión con Él. Vemos también a Lázaro, el que había sido muerto, pero al que el Señor había resucitado. Él era un testimonio vivo del poder del Señor y representa a aquellos que estando muertos en sus pecados han sido resucitados juntamente con Cristo, como nos dice Efesios 2, 4, 6, que su letra dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Por eso es que decimos que esta parte de que estuviese Lázaro allí representa a los que habemos de ser resucitados de nuestros pecados. Marta servía expresando de ese modo su amor y gratitud para con el Señor. Iba y venía con las viandas, con los platos, cuidando cada detalle para que nadie fuese mal atendido, y que el maestro gozara de una atención especial. Ella siempre afanada porque todo estuviera en orden y porque nada escapara de la forma en que ella había preparado las cosas para nuestro maestro. Eso nos recuerda a nosotros, mis hermanos, que somos salvos para servir al Señor primeramente y a nosotros y a nuestros hermanos, y que todos somos siervos unos de otros. María, por su parte, tenía su propia forma de manifestar su amor y devoción al Maestro. Ello lo iba a hacer entregando aquello que tenía de más valor a los pies del Maestro. En esto consiste la adoración, en entregarle lo que somos, lo que tenemos, para honrar su santo nombre. Y podemos ver en María
un acto de adoración puro y genuino. Después de haber mencionado a los 3 hermanos y la labor que cada uno de ellos llevaba a cabo, en aquella cena el evangelista Juan se detiene a considerar la devoción de María. Y queremos también detenernos un poco nosotros. Si tenemos una imaginación amplia, podemos imaginarnos y situarnos en ese momento, hermanos, en esa devoción que María tenía hacia el Señor. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de ese perfume. Eso lo leemos en Juan 12:3. Veamos algunos aspectos de este ejemplar acto de adoración. Es importante resaltarlo y es importante, hermanos, hacer lo que nuestro objetivo nos manda, que dice que expliquemos con detalle esos momentos previos a la crucifixión de nuestro Maestro. ¿Qué fue lo que ofreció María? El texto nos dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. El nardo era una planta originaria de la India, cuyo aceite se usaba como perfume o ungüento. Una libra equivalía a unos 327 gramos, una cantidad enorme que hubiera servido para muchos años, ya que el nardo puro era altamente concentrado. En cuanto a su precio, pues Judas hizo una estimación rápida y calculó que podría valer unos 300 denarios, el sueldo de un jornalero durante casi un año de trabajo. Y eso nos lo dice Mateo 22. Seguramente, este perfume era la posesión más valiosa que María tenía, no solo por su costo, sino también por la importancia que para cualquier mujer tendría un perfume como ese. Y fue eso, precisamente, lo que puso a los pies del Señor. Ella quería darle al Maestro lo mejor que tenía. No le entregó algo que no apreciara, o lo que le sobrara, o algo que no valía para nada. Ella no hizo como los israelitas del tiempo de Malaquías, que llevaban al Señor el animal ciego, o el cojo, o el enfermo, y eso nos lo dice Malaquías 1:8, sino que ella buscó aquello que tenía de más valor para entregárselo al Señor. Otra cosa, mis hermanos, que notamos es que ella podría haber derramado solo algo del costoso perfume, pero no, lo entregó todo. No creía que nada de lo que ella era o tenía podría ser lo suficientemente grande y bueno para una persona tan maravillosa como Jesús. Su entrega fue total y absoluta, sin reservas. No actuaba como aquellos que se contentan con dar una pequeña porción de lo que tienen para de ese modo sentirse tranquilos, porque según ellos ya han cumplido su deber con el Señor. Otro detalle interesante que quiero que analicemos, hermanos, es que el amor y la generosidad con la que María derramó aquel costoso perfume hizo que se llenara la casa de un grato olor. Usando el lenguaje del Antiguo Testamento, diríamos que lo que María ofreció fue una ofrenda de olor grato. Muy grato para el Señor. Esto nos lleva a pensar en los holocaustos o las ofrendas del todo quemadas que se ofrecían en los tiempos allá en Israel, los israelitas piadosos que entregaban un animal para el Señor sin que quedara ninguna parte para el sacerdote o para la persona que lo ofrecía. Esas ofrendas quemadas eran ofrecidas todas para el Señor y era una forma de mostrar devoción y adoración a Dios. Y esto es exactamente lo que hizo María, de tal manera
que su ofrenda fue en todos los sentidos de olor grato para el Señor. En todo esto, María es un ejemplo para nosotros. También nosotros debemos pensar qué es aquello que tenemos de gran valor, qué es aquello que nos cuesta desprendernos, qué es aquello que amamos tanto, qué podríamos ofrecerle al Señor. Eso debemos presentárselo como una ofrenda de olor fragante. Tenemos que analizar, mis hermanos, ¿qué le estoy ofreciendo a Dios? ¿Verdaderamente me estoy presentando como una ofrenda grata? Analicémonos y reflexionemos. Ahora vamos a ver otro punto también muy importante manejado en este capítulo, y es la entrada triunfal de Jesús. Estos mismos hombres que estuvieron presentes en la cena que les ofrecieron los hermanos, Lázaro, María y Marta, hubo muchas personas invitadas, muchas otras que fueron a ver al maestro, muchos otros curiosos tal vez, y muchos de esos que estuvieron allí, en el siguiente acontecimiento están presentes. Y dice que esa entrada triunfal nos abrió una puerta más ancha que el portal de Jerusalén, que Jerusalén me abrió para recibirlo. Pues en Jerusalén Él dio su vida por toda la humanidad, y allí dejó este mundo para regresar a un estado de honor supremo y majestad, a la diestra de aquel Dios que le dio la vida. Eso lo podemos leer en Hebreos 1:3. Como era sabido y entendido por el pueblo, el profeta Zacarías había profetizado y dijo: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Ahora, al contemplar nosotros la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén entre las palmas agitadas por la gente, cabalgando Él sobre los montones de palmas cuidadosamente colocadas por la multitud y aceptando las aclamaciones de alabanza y divinidad, es como si Zacarías hubiese visto la escena y hubiese escrito esa historia, profetizando en ese tiempo. Cada detalle de este episodio particular se unió al testimonio de identidad de la figura central de aquel cuadro. Es como si Jesucristo hubiese dicho muchas veces: os he dicho con palabras sencillas y por la implicación necesaria que yo soy el Mesías. Los discípulos también daban el mismo testimonio. Y ahora venía como el Rey de Israel, en la misma forma en lo que lo anunciaron los profetas de la antigüedad. Y la participación en este acontecimiento en sí misma era un testimonio de que Él había de venir para redimir al pueblo. Jesús les testificó que se aproximaba la hora de su muerte, la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Las palabras del Señor los asombraron y afligieron, y posiblemente le preguntaron sobre la necesidad de tal sacrificio. Había allí algunos griegos también que preguntaron ¿por qué Jesús tenía que padecer? Y Jesús les explica, hermanos, de una forma maravillosa, como Él acostumbraba a explicarles por medio de parábolas, y citó una notable ilustración tomada de la naturaleza. Les dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto.
La comparación fue apta e impresionante, sencilla y hermosa a la vez. El agricultor que se olvida de echar su grano en la tierra, o no quiere hacerlo porque desea conservarlo, dice que no recogerá nada. Pero si planta el trigo en tierra buena y fértil, cada grano viviente se multiplica muchas veces, de manera que, dijo el Señor, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El significado del Maestro es claro. El que ama su propia vida a tal grado que no quiere arriesgarla o le da miedo, y aun si fuere necesario ofrendarla en el servicio a Dios, y no quisiere, perderá su oportunidad de lograr la abundante vida eterna. Mientras que aquel que considera el llamado de Dios tan superior a la vida que vive y que tiene, en comparación, él sí hallará la vida que tan generosamente entrega o está dispuesto a entregar, aunque desaparezca por un tiempo como el grano que es enterrado en la tierra, pero gozará del galardón de un desarrollo eterno. Esto, mis hermanos, fue tan importante en la vida de aquel que vino a morir a fin que el hombre viviera. Por tal razón, fue necesario que él muriese, como indicó que estaba a punto de suceder. Pero su muerte, lejos de ser una vida perdida, fue una vida glorificada, una vida vivificante, una vida que nos trajo a todos esa oportunidad de una vida eterna. Para todos los que hemos creído en Él, para todos los que tenemos que obedecer su palabra. En todo caso, mis hermanos, y resumiendo ya, lo que Dios desea de todos nosotros en este momento es nuestra absoluta entrega a Él. Tal como nos exhorta el apóstol Pablo, tal como lo hizo María en esa adoración absoluta, sincera, completamente desde el corazón, que fue grata para el Señor, que llenó el lugar de un aroma agradable que llegó hasta los cielos. En Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que así como María, hermanos, yo les preguntaba, ¿qué es lo que tenemos de más valor que podamos ofrecerle al Señor? Cosas materiales no creo que a Él le guste o le agrade, pero sí nuestra vida misma, nuestro corazón completo, nuestra obediencia, nuestra rendición hacia Él, nuestra constante fidelidad y servicio. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y por supuesto, siguiendo el ejemplo supremo de Cristo, Efesios 5:1 y 2 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. De esta manera, mis hermanos, tenemos que entregarnos. Que en este día meditemos sobre estos acontecimientos que marcan nuestra vida, que deben mantenernos firmes y fieles, buscando la santidad día con día para poder ser de grato olor a nuestro Dios. Que el Señor nos esfuerce para cumplir, para hacer conforme a su propósito para cada uno de nosotros. Acompáñenme a dar gracias, hermanos. Bendito Creador que estás en el cielo, te damos gracias, te agradecemos, Padre bueno, por esta enseñanza.
Te agradecemos, Señor, por lo que tú nos has enseñado. Te pedimos, Dios eterno, que esta palabra quede impregnada en nuestro corazón, Señor, y que seamos, Padre bueno, ese sacrificio grato, de olor grato y fragante para ti, Señor, mi Dios. Gracias, Padre bueno, por todo lo bueno que tú eres. Gracias, poderoso Señor, por ese grande sacrificio, Jesús, que tú hiciste en esa cruz para que yo tuviese vida. Y ahora, Señor, permíteme también, Dios eterno, poder buscar esa vida eterna y alcanzar, Señor, esa victoria que tú nos das. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos en este grupo, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Guárdales, Padre bueno, y permítenos, Señor, a todos ofrecernos en ese olor grato, en ese sacrificio grato de olor fragante para ti. Gracias, Dios. En el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús, nos abandonamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La paz sea con todos y cada uno de ustedes.